Listo. La señora Denise salió a dar un paseo, el señor Ariel solo quiso un café y la señora Francisca no quiso nada. Muy bien, mi amor. Ah, y lo de la señora Flavia me lo recibió Katia, así que no me queda nadie por atender. Muy bien, entonces ayúdame nada más a recoger los platos que quedan en la mesa. Ah, sí. ¿Y tú no me vas a volver a hablar? Todavía estoy enojado. Papá, pero sí te he pedido perdón 1000 veces. No me sigas tratando así. Viejo, es verdad, no seas así con la niña. Es que tú solo pides perdón, pero no haces promesas, hija. Y lo que yo necesito es que me prometas que no vuelves a hablar mal de nadie, ni a meterte en los asuntos privados de la familia. ¿Eh? Te lo prometo. Mira, Camila, no puedes volver a someternos. Ni a las humillaciones de la señora Bianca, ni a la vergüenza frente al señor Ariel. ¿Estamos? Lo juro. Ya, abrácense que me van a hacer llorar. Mi niña bonita, venga, mi niña. Ay, mi niña preciosa, mi princesa. Lo que tenemos es que estar felices de que hayan regresado. Cuando te encierras en tu taller es porque estás bien enojado. Ya Denise me lo contó todo. Sí. La verdad fue una sorpresa y a la vez una decepción que Bianca haya echado a Salomón y a su familia, sin antes por lo menos consultarme, ¿no? Bueno, pero ya se resolvió todo. Ahora lo importante es que hagas las paces con tu mujer. Bianca aún sigue enojada. Pero claro, si tomó una decisión que tú le echaste para atrás, está bien dolida en su orgullo, ¿eh? Ese no es el único problema. ¿Qué, acaso hay más? Bianca está embarazada. ¡Wow! Esa sí que es una sorpresa, hermano. Bueno, es que supongo que ahora sí es felicidad completa para ustedes, ¿no? Se supone. El problema es que Bianca no sabe si lo quiere tener. Bueno, ya estamos listos. Doctor, ¿me va a doler? Tranquila, todo va a salir bien. ¿Y no pudiste hablar con ella a tu regreso de Colombia? No, en la mañana apenas nos saludamos cuando ella salía. Bueno, Ariel, pues urge que hablen de ese tema, ¿eh? Sí, ya lo habíamos considerado. El problema es que yo no sé si ella no lo quiere tener o si cree que yo no lo quiero tener. ¿Y tú no quieres? Jamás podría decir que no a un hijo mío. Lo sé, Ariel, lo sé. Lo que pasa es que me toma por sorpresa porque no pensé que te hubieras planeado tener hijos y menos tan pronto. Bueno, la verdad que no estaba planeado. Oh, claro. Ariel, te casaste con una mujer muy joven. Ella con toda seguridad sí tenía planeado ser madre. Los niños aún no lo saben. Te pido prudencia. Claro que sí. Ah, es Bruno. Discúlpame. Sí, Bruno, dime. Tío, muy buenos días. Espero no importunarte. No, está bien. ¿Qué pasa? No, no pasa nada, Tito. Tíito. Eso me suena a que me vas a pedir algo.
Bueno, pero es uno muy pequeño, te lo prometo. Mira, eso es lo que pasa. Estoy viendo un coche aquí que de verdad quisiera comprar con el dinero de la herencia y como no me lo han dado todavía, pues estaba pensando que a lo mejor me lo puedes prestar. ¿Cuánto te están pidiendo por el enganche? Están pidiendo como 50,000. Está bien. Te los voy a pasar a tu cuenta. Muchas gracias, tío. Deja que tú veas esta belleza de coche. Tú vas a ver. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, ¿qué decidiste? No sé. Me lo voy a quedar. Buenísimo, mi amor. Súper. Un fart. Ya nada más te falta buscar un departamento o una casa con vista al mar. Súper bien. Estás loca si crees que me vas a enredar pidiéndome que compre casa, Eliana. Bruno solo lo decía por inversión. Sí. No es para tanto. Ok, está bien. No. I'll take it. Thank you. ¿Tú? No te voy a quitar mucho tiempo. No, me podrías haber dicho por teléfono que aceptabas volver a trabajar en la empresa. No estoy aquí por eso. ¿Para qué fuiste a la subasta? ¿Tu esposa no te lo contó? Habla con ella. Sé perfectamente lo que hiciste. Ayudaste a que un par de cosas se vendieran mejor. Lo que no entiendo es por qué. Mi intención era pujar por más objetos, pero como la subasta estaba casi desocupada. Respóndeme. Fui porque intento cumplir con las condiciones que me impuso tu madre para estar conmigo. No más. ¿Y de veras crees que estos actos nos acercan más? Ya te dije, yo lo intento. ¿Sabes qué? Resuelve los problemas que tengas con mi mamá de otra manera. Esta no te está funcionando. Nuria es la que insiste. Yo solo hago caso. Bien, señores, esta es una de las portadas más importantes del año. Así que, a ver, muéstrenme esa bomba. Perfecto. Muy bien. Ahora solo falta llenar 2 páginas con información sobre este hombre. Solo tengo palabras de agradecimiento por lo que ha hecho por mí y mi familia durante todos estos años. Señor Ariel, usted nos ha demostrado con palabras y acciones que siendo sus empleados, somos habitantes importantes de esta casa. Para mí, usted no es solo mi patrón, sino mi amigo, el padrino de mi hija. Pero con la señora Bianca, la situación es diferente. Nunca le quise decir nada sobre su matrimonio, pero hoy que después de 26 años dejo esta casa, me atrevo a decirle únicamente que tenga cuidado, mucho cuidado. Bueno, planeamos irnos a vivir a Homestead, pero antes. Buenas noches, don Ariel. Buenas noches, don Salomón. Tome asiento, por favor. Ahora entiendo su deseo de platicar conmigo. La verdad que no entiendo sus advertencias. ¿Por qué tengo que tener cuidado con mi propia esposa? Le ruego me disculpe por esas palabras. Sin duda estaba enojado cuando las escribí. Bueno, ni siquiera sabía lo que decía, señor Ariel. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Así que déjese de excusas y de vergüenzas y dígame la verdad. No le va a afectar en absoluto. Eso me pasa por hocicón. Bueno, está bien, señor Ariel. Mire, yo sé que Camila cometió un error. Pero bueno, merecía que la regañaran y hasta que la corrieran. Pero no de la forma como lo hizo la señora Bianca. Esa mujer nos gritó, nos humilló, trapeó el piso con nosotros. ¿Pero qué les dijo?
¿Qué importan las palabras? Es simplemente que una mujer que habla y trata así a las personas por el simple hecho de ser sus empleados tiene que tener algo oscuro en su alma y en su corazón. Y de una persona así, solo hace falta tener cuidado, patrón. Perdón, don Ariel, por entrometerme en su vida. Con permiso y buenas noches. Propio. Ok, Nina, pero cuéntame, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste cuando te la enfrentaste? Solamente fui a hablar con ella para pedirle que reconsiderara su decisión. Que no iba a permitir que don Salo se fuera. ¿Y qué te dijo? No sé qué me dijo, Bruno. Solamente sé que cuando ellos se fueron de la casa, yo entré a la recámara de su mamá y le dije que la odiaba. ¿Es en serio? Sí. Ahora sí, ya viste el chisme. Ahora sí, cuéntame de tu carro nuevo. ¿Queremos todos para ir a pasear? A ver. Escúchame. Lo mejor es que hagas las paces con ella y le pidas perdón porque te pasaste. Ella se pasó también, Bruno. Bueno, ok, estoy de acuerdo contigo, pero eso es entre el tío y Bianca. Ellos mismos lo solucionan. Nuestro papel es ayudar a que haya armonía en esta casa. Y lo primero que debemos hacer es aceptar que Bianca es la esposa del tío Ariel. Así que toca asumirlo. Ahí viene. Vente. Buenas noches. ¿Y a mí por qué no me saludó? Yo no le hice nada. ¿Viste? Está enojada. Vamos. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Ok? ¿Ahora? ¿Por qué no te sirvió de nada la plática que acabamos de tener? Ven. Vamos. Hola. Estaba llamando a tu celular y no me contestaste. Lo tenía apagado. Lo acabo de prender. Voy a descansar, cielo. ¿A qué no adivinas qué, Bianca? Bruno se acaba de comprar un supercarro con su dinero. Qué bueno, te felicito. Gracias. Me lo entrega mañana. Ah, bueno, entonces mañana lo vemos. Bianca, espera. Quería ofrecerte una disculpa por lo que te dije ayer. Estaba muy enojada y no sabía ni lo que decía, así que sorry. Obvio no te odio. No te preocupes, nena. Yo lo entiendo. Buenas noches. Bianca, ¿estás bien? Te noto extraña. Estás como pálida, sudorosa. ¿Te sientes mal? Fui al médico. ¿Al médico? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me avisaste? Hice lo que acordamos. Interrumpí mi embarazo.